Buenos días, somos el grupo 1 de instrumentación. Nuestro proyecto trata sobre el diseño y construcción de una balanza capacitiva. El objetivo de este proyecto es el diseño y construcción de una balanza capacitiva mediante el uso de tecnología electrónica para interpretar variaciones de capacitancias causadas por la fuerza ejercida de una masa en reposo sobre una superficie de un capacitor, transformando estas medidas de capacitancia en peso y mostrarlas posteriormente a través de un dispositivo de salida que puede ser un monitor o bueno, en este caso un monitor. Como objetivos específicos es la construcción de la balanza, el desarrollo de un informe con respecto a esta balanza y la creación de un video informativo sobre este. Ya. Este es el plan de actividades que como grupo hemos realizado nosotros a lo largo de las semanas a través de la presentación del informe. Ya. Como marco teórico tenemos algunos conceptos de ciertos equipos utilizados dentro del desarrollo del proyecto, que es el Arduino, que es una plataforma abierta que facilita la programación de un microcontrolador. Estos microcontroladores son muy usados en la electrónica para diversos proyectos, que en este caso nos resultará útil dentro de este proyecto que realizamos. Un concepto importante en lo que se basa principalmente el desarrollo de este proyecto es sobre la capacitancia, que depende mucho de las dimensiones y la distancia entre las placas, en este caso. A partir de ese principio, nosotros realizamos la medición del peso a través de la fuerza que ejerce, que junta las placas, y esta variación de la capacitancia nos produce un patrón en el cual podemos fácilmente definir el peso del objeto que reposa encima del capacitor. ¿Ya? El dieléctrico es un elemento importante, pues gracias a este se puede construir la placa, el capacitor. ¿Ya? El procedimiento que se usó, en resumen, primero utilizando materiales de fácil acceso como es el aluminio, que es un material conductor. Como aislante tenemos el espumofón. Se crea el capacitor a través de, mediante el Arduino y un código desarrollado entre los integrantes del grupo. Se crea un código que mide la capacitancia y a través de la capacitancia se interpreta mediante cálculos el peso del objeto en cuestión. ¿Ya? Bueno, en resumen de los cálculos, para nosotros poder relacionar la capacitancia, que como mencionó anteriormente mi compañero, es la propiedad en la que dos conductores pueden almacenar energía debido a un voltaje, una diferencia de potencial en las placas y un dieléctrico en el centro. Llevamos estas fórmulas y esta relación las llevamos en términos de las relaciones que existen entre los esfuerzos y las deformaciones aplicados sobre el dieléctrico que nosotros íbamos a evaluar, que es un material que puede deformarse elásticamente. Y bueno, estas deformaciones estaban dadas por, justamente como se muestra aquí, estaban dadas por la distancia entre las placas del capacitor, estaban dadas por el área de las placas que iba a coincidir con el área del dieléctrico, la permitividad y la dividido para la capacitancia. Y asimismo, esa área también iba a ser la misma área en donde se iba a aplicar la fuerza del peso que se iba a distribuir y eso iba a generar un esfuerzo. Entonces, a partir de eso nosotros hicimos una relación, puedes bajar un poco, y llegamos a la conclusión de que, un poco más, de que la fuerza aplicada iba a ser directamente proporcional al módulo de Young del dieléctrico por el área en donde se aplicaba la fuerza, que era obviamente el área de las placas, y multiplicado por
uno menos la relación de las capacitancias, la capacitancia antes de aplicar ese peso y la capacitancia después de aplicar el peso, ya que la variación de la distancia iba a coincidir con la deformación del dieléctrico. Vas a ver, por favor. Y ahí luego mostramos los cálculos computacionales, que fueron todas el código que nosotros corrimos en el Arduino IDE, para poder obtener los valores que se muestran más abajo en la sección de resultados. Asimismo, calculamos el error, la incertidumbre con la que íbamos a tener las mediciones de la fuerza, debido a que igual el Arduino es un instrumento de medición digital, entonces también implica un error sistemático. Bueno, ahí tenemos unas ilustraciones de cómo fue el procedimiento. Inicialmente teníamos un modelo de capacitor circular completamente, que luego nos dimos cuenta que al conectarlo, quizás como era un poco, o sea, era bastante grande, se deformaba fácilmente porque el aluminio, la placa de aluminio que utilizamos era como que fácilmente deformable, era como un cartón. Y entonces tener más área implicaba más deformaciones y más variación de la resistencia y obviamente más variación de la capacitancia, por eso decidimos reducir el área. Y luego lo dejamos simplemente como dos placas. Y bueno, ahí en la imagen se muestra cuando ya, y antes de eso se probó primero la variación de la capacitancia y luego se implementó el código para que a partir de esa variación se calcule la fuerza. Y ahí se muestran los valores de la capacitancia cuando estaba variando debido al peso aplicado que estaba en la ilustración anterior. Y finalmente lo que se imprimió en el programa también se muestra en la ilustración 5, que fueron los valores, y justamente la fuerza sale negativa porque es una fuerza de compresión. Entonces, resultó que la fuerza aplicada había sido de 18 newtons. En cuanto al análisis de resultados, podemos obtener lo siguiente, que para la realización de la balanza de capacitores fue necesario construir un capacitor en base de dos placas metálicas, obviamente, y un motor eléctrico, que es el medio en el cual se va a colocar el peso y va a poder variar su distancia para poder de así determinar la capacitancia final. Entonces, hay que recalcar que para poder obtener estos resultados se tiene que obtener dos mediciones de capacitancia. La primera, que es la capacitancia cuando no tenemos peso incluido en nuestra balanza, y nuestra segunda medida, que es la medida con la cual vamos a tomar y vamos a sacar la medida de la fuerza del objeto que vayamos a colocar encima. Ya esa va a ser nuestra segunda medida de capacitancia. Dadas esas dos medidas de capacitancia, es que vamos a poder obtener nuestro resultado final. ¿Ya? Entonces, bueno, el procedimiento, como ya lo han mencionado mis compañeros, resulta bastante sencillo. Tenemos nuestra carga inicial, o sea, sin tener nuestro peso, obtenemos nuestra capacitancia y después que nosotros colocamos el peso, básicamente. Entonces, ahora toca hablar de lo que es la incertidumbre. Como ya lo mencionaron mis compañeros, en cuanto a la incertidumbre, tenemos el Arduino Uno es aquel que va a poder dar la medición de la capacitancia. Por lo tanto, se presenta un error sistemático en la medición de esta misma capacitancia. Sin embargo, es importante recalcar que esta capacitancia también depende de otras variables, con lo cual, si se observa, cuando se revise la parte de errores, se va a poder determinar cómo fue determinada la fuerza, la incertidumbre de la fuerza que se procedió a calcular. Ahora vamos a la parte de conclusiones. Bueno, finalmente para la parte de conclusiones, nosotros tenemos que, para realizar la medición de un peso mediante una balanza, es necesario construir el capacitor con una calidad de construcción elevada para poder así obtener la mayor precisión a la medida de nuestra capacitancia y por lo tanto también de nuestro peso final. Asimismo, sabemos que el Arduino representa una ventaja para determinar el peso del objeto debido a que se pueden realizar modificaciones a la balanza para que el modelo final sea estéticamente más intuitivo y poder obtener un peso más preciso. Finalmente, también sabemos que es posible realizar una balanza de capacitores sin el uso de Arduino también. Básicamente podemos determinar el peso final mediante cualquier otro lenguaje de programación, no necesariamente tiene que ser Arduino, o hasta incluso podemos utilizar
simplemente un multímetro en el cual nos permita medir capacitancias y podemos hacer la relación de capacitancia y peso, finalmente. Eso fue todo por nuestro grupo, el grupo número 1, y